Bienvenidos a este video en donde les hablaré sobre el tema de prueba de hipótesis en Six Sigma para una sola población en donde participa lo que es la desviación estándar. Ustedes saben que para poderse certificar como Black Belt o Green Belt se utiliza este libro. En este libro hay varias fases y en la fase de analizar es donde se toca justamente el tema de lo que es la prueba de hipótesis. Ahora vamos a preguntarnos por qué vamos a hacer prueba de hipótesis en la fase de analizar. Nosotros hacemos prueba de hipótesis en la fase de analizar porque queremos identificar de una serie de variables X o variables independientes cuáles de ellas son las importantes, y también es aquí donde nosotros tenemos que identificar de esas variables dependientes cuáles de ellas son las que mejor responden a nuestro proceso que nosotros queremos mejorar. Para esto nosotros nos valemos de una serie de herramientas y dentro de ellas está justamente la prueba de hipótesis, y es a través de todas estas herramientas que incluye la prueba de hipótesis que nosotros podemos determinar justamente esas variables X o variables vitales que fueron las importantes y cómo estas variables independientes se relacionan pues con esta variable dependiente, que también nosotros tenemos que identificarla. En otras palabras, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, en nuestro caso de esta prueba de hipótesis de la desviación estándar o de la varianza, poder determinar cómo era esa desviación estándar antes con respecto del después y en cuanto mejoró nuestro proceso. Es por esta razón pues que hacemos nuestras pruebas de hipótesis. Ahora vamos a ver lo que es una hipótesis estadística. Como anteriormente se miró en un video previo, dijimos pues que una hipótesis estadística es una afirmación o una suposición sobre los parámetros de una población. Estos parámetros pueden ser la media, la varianza y la proporción, que nosotros podemos probarlas a través de datos estadísticos. A manera de ilustración, vamos a proponer el siguiente ejemplo ilustrativo muy general. Supongamos que por ahí tenemos un grupo de ingenieros que quieren probar cómo es la variabilidad en su línea de producción. Para ello evalúan un método de trabajo de antes de hacer la mejora con respecto de después de hacer esa mejora. De tal manera que ellos al graficar esa información encuentran este comportamiento. Vean que antes tenían esta cantidad de variabilidad y después de hacer esa mejora encontraron este nivel de variabilidad. Entonces la pregunta que nosotros debemos de hacernos es si esta diferencia de variabilidad es una diferencia significativa. En otras palabras, lo que nos estamos preguntando aquí es un contraste de prueba de hipótesis, en donde nosotros estamos probando si esas variabilidades son iguales con respecto de la hipótesis alternativa de que antes esa variabilidad era más grande que la variabilidad después de hacer la mejora. Para responder esa pregunta, lo que nosotros hacemos es que vamos a ir a Minitab y desde aquí vamos a seleccionar el método de prueba de hipótesis para la desviación estándar. Para ilustrar esto, vamos a hacer uso de este libro de control estadístico y Six Sigma, y en su página 74, capítulo número 4, habla sobre este problema, el cual ya vimos en el video pasado, pero que aquí lo vamos a retomar para lo que es la prueba de la desviación estándar o de la varianza. Recordemos que este problema trata pues de un ingenio azucarero que está vendiendo sacos de 50.1 kilogramos con una varianza de 0.5. Así lo afirma el gerente de ese ingenio azucarero. Esto ya lo vimos en el video pasado y ahora lo que nosotros vamos a ver es toda la información referente justamente a la varianza
que es el tema que estamos tocando aquí. Entonces, la varianza que afirma desde el ingenio azucarero es una varianza de 0.5. Sin embargo, repito, en la muestra nosotros hemos calculado una varianza de 1.2, que si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a esta varianza, pues nos da una desviación estándar de 1.095. Entonces, con esta información, nosotros en el libro podemos ver lo siguiente, es decir, aquí el ingenio azucarero está afirmando pues de que la varianza de su proceso es de 0.5. Sin embargo, nosotros con la muestra de que obtuvimos de una varianza de 1.2 estamos mirando de que esa varianza no es de 0.5. Tenemos la sospecha de que esa varianza es mayor que 0.5. Por eso planteamos como hipótesis alternativa de que la varianza sea mayor que 0.5. Entonces, esto es equivalente, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de este valor, pues tenemos una desviación estándar de 0.7071. Al final, en el libro se determina que cae en este punto de la región de rechazo, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que la varianza sea de 0.5 y por lo tanto hay evidencia de que esa varianza es mayor que 0.5, es decir, estamos aceptando la hipótesis alternativa. Para demostrar esto, pues vamos a ir a Minitab y vamos a resolver este problema. Pues ya estamos aquí listos en Minitab, pero antes les recuerdo que estoy utilizando los datos que simulé desde el ejercicio anterior para la prueba de hipótesis de las medias, ya que el libro no tiene estos datos en particulares y solamente tiene esos datos de manera muy general. Entonces ustedes pueden capturar estos datos y hacer este ejercicio junto conmigo. Entonces lo primero que vamos a hacer con estos datos es que vamos a conocer las estadísticas generales de estos datos. Para ello vamos a ir al apartado de estadísticas, vamos a estadísticas básicas y vamos a hacer esta gráfica general. Desde aquí ingresamos a esta variable que se llama ejemplo y la ejecutamos y de esta manera pues ya tenemos las estadísticas generales para estos datos que nosotros estamos trabajando aquí. De aquí nos interesa conocer esta desviación estándar que vale 1.022 y ya con esta información estamos listos para ir al apartado del asistente y generar esa prueba de hipótesis. Desde aquí nosotros vamos a seleccionar este apartado de para una población o para una muestra y vamos a seleccionar la desviación estándar. Se nos abre esta ventana y desde aquí vamos a capturar pues la variable ejemplo, que es la que queremos nosotros ejecutar. En el apartado de target se refiere a que aquí vamos a colocar el valor de la hipótesis nula. Desde aquí entonces vamos a ver que nuestra hipótesis nula para lo que es la varianza es de 0.5, que en términos de desviación estándar pues equivale a 0.7071. Entonces vamos a capturar este valor, ya que aquí no me permite hacerlo para la varianza, pero sí para la desviación estándar. Por otro lado, en este apartado yo tengo que seleccionar a la hipótesis alternativa. Recordemos que la hipótesis alternativa es que esa varianza sea mayor que 0.5, o es decir, que esa desviación estándar sea mayor que 0.7071. En ese sentido, voy a seleccionar que esa desviación estándar sea más grande que 0.7071. Entonces es esta opción número 1. Lo dejamos con el 5% del nivel de alfa y calculamos esa diferencia. Esa diferencia se refiere a la diferencia que existe entre la desviación estándar de nuestros datos, que es 1.022 y 0.7071. Así que esa diferencia tiene un valor de 0.3149. Y de esta manera ejecutamos nuestra prueba de hipótesis para la desviación estándar. Y esta información pues nos la vamos a llevar a PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos listos aquí en PowerPoint para interpretar los resultados. Aquí les estoy presentando todas las estadísticas generales de nuestros datos
y aquí nos interesa mucho esta desviación estándar que es de 1.022 y con ello nosotros calculamos ese valor de diferencia entre esta desviación estándar y la desviación estándar de la hipótesis nula. En este caso, la diferencia es de 0.3149. Este dato es muy importante, lo utilizaremos más adelante. Entonces, ahora sí vamos a pasar a interpretar propiamente lo que son los resultados de nuestra prueba de hipótesis para lo que es la desviación estándar. La primera gráfica es esta y es la más importante de todas, ya que en esta nos dice si nosotros vamos a aceptar o vamos a rechazar la hipótesis nula. Desde aquí nosotros estamos mirando con este valor de P, que es un valor más chico que el 5% y por lo tanto este valor de P nos dice que la hipótesis nula se rechaza. En otras palabras, este apartado de arriba se está refiriendo a la hipótesis alternativa. Sin embargo, esto es de la hipótesis nula y esto, la pregunta que nos hacen aquí es con respecto de la hipótesis alternativa. En otras palabras, la hipótesis nula, como ya dijimos aquí, la estamos nosotros rechazando esta hipótesis nula. Y de acuerdo con esto, lo que estamos haciendo aquí es que al rechazar nosotros la hipótesis nula, se está aceptando la hipótesis alternativa. Es decir, de que la desviación estándar es más grande que 0.7071. Recuerden que si nosotros le sacamos raíz cuadrada, pues estamos hablando de este valor de 0.7071. Esto es lo que dice exactamente aquí, que nosotros podemos concluir de que nuestra desviación estándar es más grande que 0.7071 con un nivel de significancia del 5%. Además, esta diapositiva es muy importante porque también nos da información de ese valor mínimo de desviación estándar y esto dicho al 95% de confianza, que es de 0.77887. Esto también se afirma en este apartado. Por esta razón, esta diapositiva es la más importante en cuanto a lo que es la prueba de hipótesis. Por otro lado, esta diapositiva pues nos da información adicional que nos dice que los puntos están dentro de control y que no se observa algún patrón medio raro, ¿no? Y por otro lado está este otro apartado que yo lo considero también muy importante, que nos dice que para poder detectar esa diferencia mínima que es de 0.3149, nosotros necesitamos por lo menos 28 muestras y con esas 28 muestras tener un poder de la prueba del 90% o una probabilidad de 0.90. Así que como nosotros utilizamos tan solo 15 muestras, con eso nosotros tenemos un poder de la prueba o una probabilidad de 66.2% que estaría justamente aquí, con probabilidades de detectar esa diferencia. Sin embargo, aun cuando tenemos esa probabilidad relativamente baja con respecto de lo que se recomienda, ya que lo que se recomienda está entre el 90 y 100%, pues fue suficiente. Por último está esta diapositiva en donde nos dice que el apartado de los datos no se muestran datos inusuales, es decir, todo está bien. También está bien en cuanto al tamaño de la muestra. Sin embargo, aquí está una advertencia que nos dice pues que se nos recomienda tomar una muestra más grande de los 15 datos y que por lo menos debiera ser de un tamaño de 40 muestras. Así que si tú encontraste útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia, y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí está mi información. Además, te doy la bibliografía para que tú la revises y de antemano te doy las gracias por compartir este video con todos tus amigos o compañeros que tú pienses, que tú creas que le pueda ser de mucha utilidad. Nos vemos en un siguiente video que será hasta el próximo mes, ya que este mes estaremos de vacaciones. Muchísimas gracias.